Continuamos con Notimundo a la Carta. La Organización Mundial de la Salud declaró este miércoles la emergencia internacional por la expansión en África de una nueva variante aparentemente mucho más letal de la viruela del mono. ¿Qué implicaciones tiene esta declaratoria para nuestro sistema sanitario? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Daniel Simancas, médico epidemiólogo. Daniel, ¿cómo estás? Siempre es un gusto. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Gisela. Buenas tardes. Un placer estar aquí, saludarte y a tu apreciada audiencia. Muchísimas gracias. Entiendo que la OMS ha tomado esta medida solo un día después de que los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades decretaran la alerta en el continente. La primera vez que esto sucede. Después de haber registrado 15,000 casos y 461 muertes por este virus en lo que va del año. La mayoría de estos casos son o se concentran en la República Democrática del Congo, aunque el virus ya se está expandiendo a otros países de la región como Uganda, Kenia y Ruanda. Doctor, para tener una comparación con la experiencia que hemos vivido a nivel mundial, ¿las estadísticas con esta enfermedad son peores o similares a las del COVID-19? Bueno, es una excelente pregunta. Una respuesta rápida es no tiene las mismas consideraciones que el COVID, por ejemplo. Tampoco de la influenza, que estos virus se transmiten a través del aire, de las secreciones de vías respiratorias. Este virus es mucho más fácil de contener, pero lo que ha llamado la atención es de que está encontrando formas más fáciles de contagiar. Recordará que hace 2 años prácticamente también se declaró la emergencia por el monkeypox, por la viruela del mono, y se terminó en menos de un año porque se logró contener. Este es un virus que, si bien es cierto, se expande rápido porque es casi exclusivamente de transmisión sexual. Ahora ha encontrado otras maneras de contagiar, ¿no? Está contagiando a menores de 15 años, pero es siempre el contacto cercano con las lesiones, con las secreciones, con las lesiones en piel que tienen estos pacientes, que se logra expandir ahora muy rápidamente en el África con mucha efectividad, y por eso es que está provocando ahora, doctor, preocupación. Recordemos que la pandemia de COVID-19 comenzó con una declaratoria de emergencia en un continente que a nosotros nos parecía que estaba súper lejos, y terminó pues expandiéndose súper rápido, con más de 2 años incluso que vivimos de cambios en la manera de entender las dinámicas sociales y sanitarias, ¿no? ¿Estamos frente a una posible pandemia? Sí, la respuesta es sí. Primero se declara la emergencia y luego, si este comportamiento epidémico, si esta aceleración del contagio pasa a un nivel intercontinental, pues se declararía inmediatamente la pandemia por el monkeypox, por la viruela del mono. No es como el COVID, ese es el otro factor que hay que señalar, es decir, al ser más letal esta enfermedad, impide que las personas asintomáticas contagien. Entonces, la velocidad de propagación, a diferencia del COVID, es más lenta, no es una expansión acelerada. ¿Cuándo es momento de tomar medidas estructurales sobre una declaratoria de la Organización Mundial de la Salud que sucede por un brote que ocurre en otro continente? ¿Cuándo debemos tomar esas medidas? Las medidas son inmediatamente, se deben declarar las definiciones de caso, los controles intercontinentales, los cercos epidemiológicos en los países africanos, la restricción y control en algunos viajes internacionales. Esto es salud planetaria ya,
es un concepto de que si no hacemos todos, eso lo ha dicho el jefe máximo Tedros de la OMS, esto es de preocupación mundial. Si no apoyamos todos el control de este virus, pues lamentaremos la consecuente desarrollo de una nueva pandemia. Ahora, entonces, ¿puede esta alerta solucionarse sin que escale a un problema de salud pública global? Y digo esto porque en África están falleciendo alrededor del 3% de los que dan positivos del virus del mono, de esta viruela del mono, aunque hay que tener en cuenta que los niveles obvios de diagnósticos que se registran son deficientes en esta zona del planeta, ¿no? Deficientes me refiero en relación a los países desarrollados. Sí, una de las características por las cuales OMS ha declarado hace una hora más o menos la emergencia es para destinar fondos al control, ¿no? Sabemos que los países africanos tienen muy pocos recursos. Para el control de esta pandemia está estimado alrededor de entre 15 y 20 millones de dólares y lo que van asignados es 1.5 millones de dólares. Entonces parecería una cifra muy menor para lo que significa el COVID, pero imagínense que no se destine esos recursos, no hay exámenes, no hay control, no hay médicos, no hay gestión sanitaria y debemos todos apoyar para que esto no nos vuelva a pasar. Y los países deben empezar a prepararse para recibir casos en todo el mundo, por supuesto. Daniel, ¿qué sucede en la actualidad con los tratamientos y las posibles vacunas para enfrentar esta viruela del mono? Existen ya vacunas. Estados Unidos está ya a punto de sacar una nueva vacuna, pero ya existe una vacuna. Debería desplegarse inmediatamente la vacuna contra el monkeypox e incluso si es que esto persistiese, poner en los esquemas de vacunación mundial, porque es una enfermedad que tiene entre el 5 y el 10% de letalidad. Es decir, de cada 100 casos, pues estamos teniendo muchísimas más muertes. Es una variante de este virus, una mutación que provoca muchas muertes y especialmente en menores de 15 años. Así que cuando empieza a afectar realmente a esta población vulnerable, todos tenemos que vacunarnos porque todos somos responsables de este círculo de contagios. Ahora, si estamos frente a una posibilidad de otra vez caer en una pandemia, esta vez de la viruela del mono, luego de este anuncio que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, hablando de una emergencia sanitaria internacional, ¿no debería esto ya venir directamente con una especie de obligatoriedad para los países del mundo a empezar a repartir las vacunas, a empezar a vacunar como se hizo cuando ya era tarde, ya había muerto muchísima gente y cuando recién se obtuvo la oportunidad de tener vacunas del COVID-19, que empezó simplemente a regarse por todos los países porque nadie quería que se contagie de un lado al otro? Ahora, ¿no debería venir un tipo de alerta como la que acaba de hacer hace una hora la Organización Mundial de la Salud con esa obligatoriedad para que todos los países se provean de las vacunas? Bueno, por directriz en salud global, salud planetaria, pues en el momento en que se declara la emergencia sanitaria de la OMS, pues se despliegan varias recomendaciones hacia los países y los países también pueden tomar sus propias decisiones, pero ya se sabe que cuando la OMS realiza este tipo de declaraciones, todos los países tienen que empezar a realizar acciones, declaraciones, prevención en sus países y esperemos que no sea la excepción en el país, que se pronuncien rápidamente porque tenemos que empezar una campaña de comunicación, de prevención, de alerta, de control, de vigilancia epidemiológica, de pruebas diagnósticas, de capacitación al personal de salud sobre esta nueva variante. ¿Y de importación de vacunas contra la viruela del mono o las tenemos en el país? ¿Existe algún dote de vacunas que tengamos en el país para esta nueva posible pandemia? No hay una disposición de la vacunación contra la viruela y llegamos al mismo punto de siempre, es decir, ponernos en una fila larga esperando a que nos llegue la vacuna porque no tenemos
financiamiento para investigación, no tenemos centros especializados y ese es el problema que siempre, si no hay una soberanía del conocimiento, pues estamos prácticamente a merced de lo que puedan hacer los organismos internacionales, OMS o OPS, por tratar de distribuir y cubrir a esas poblaciones vulnerables lo más rápido posible. Las evidencias de esto son muy malas, ¿no? Es decir, no se logra dar la poca vacuna que se puede generar, no se logra repartir a los países que más necesitan. Bueno, entonces que sea un llamado urgente a las autoridades para que tomen medida y empiecen con los anuncios respectivos a qué tiene que hacer la población. Por ahora, Daniel, sí sería bueno alguna recomendación para la ciudadanía, cómo nos podemos proteger ahora que estamos con esta nueva alerta de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, las recomendaciones, esto se contagia por secreciones, por transmisión. Si alguien presenta lesiones en la piel, fiebre alta, malestar general, también como un síndrome gripal, como una gripe, pero siempre con estas lesiones que generalmente se dan en manos, se dan en pies, en la región perigenital, es decir, en genitales. Si usted visualiza esto rápidamente, comuníquese con el Ministerio de Salud. Le tiene la obligatoriedad de realizar las pruebas, está en la capacidad del Instituto de Salud Pública de realizar la verificación de esto y tiene que hacer un control alrededor de unas 2 o 3 semanas para evitar que se expanda los contagios. Así que no es difícil de contener si nosotros seguimos las recomendaciones. El tema de por ejemplo, los hoteles, las hostales tienen que tener una precaución porque se contagia también a través de las sábanas, de las toallas. Entonces debe haber realmente una política, una directriz nacional, así como era en el COVID, de limpieza, profundizar esta limpieza, aumentar los horarios de limpieza. Ahora, para evitar realmente los contagios. En cuanto a la automedicación, también eso es importante, ¿no? El hecho de que si alguien tiene estos brotes, ¿podría pues medicarse con un antibiótico cualquiera para controlarlo o no? No hay un tratamiento para este virus, es decir, tratamientos experimentales, pero se puede controlar los síntomas, ¿no? Y algunos síntomas son de gravedad que requieren hospitalización, así que urgentemente la que presente lesiones son unas lesiones elevadas, unas lesiones como la antigua viruela. Es cuestión de meterse al internet, verificar cómo son estas lesiones. Son unas lesiones elevadas, grandes, y que tienen una pus, ¿no? Una pus que tiene secreción. Si usted presenta esto en manos, pies, en cualquier parte del cuerpo, pero especialmente en manos, pies, cara o la región del ano y los genitales, pues acuda inmediatamente al Ministerio de Salud. Doctor, le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Volveremos pronto a conectarnos con usted para más información respecto a esta nueva alerta mundial de la Organización Mundial de la Salud. Muchísimas gracias. Estamos a las órdenes. Muchas gracias. Nos acompañó Daniel Simancas, médico epidemiólogo. Notimundo a la carta.